El ponente es Sergio Palacios, que tiene un currículum muy largo. Voy a destacar 3 puntitos. Estudió Física Fundamental en la Universidad de Cantabria, se doctoró posteriormente y, según sus propias palabras, no ha dado más asignaturas en la Universidad de Oviedo porque no había hueco. Nosotros hemos querido destacar una asignatura que se llama Física en la Ciencia Ficción. Sergio viene a hablarnos de Frankenstein a The Martian. Déjame el cacharrito, ¿dónde se da? Okay. Bueno, buenas tardes. Efectivamente os quiero hablar de Frankenstein a The Martian. Es el título que le he puesto porque quería una cosa muy general y para que nadie tuviera ni idea de lo que iba a hablar. De hecho, ni siquiera lo sabía yo. Entonces, bueno, como ya me ha pisado como el 30% de las diapositivas el anterior, pues ya no sé qué contar. Con permiso de Laura Morrón y de Johannes Kepler, los pobrecillos, quisiera deciros que para mí la primera obra que constituye ciencia ficción, tal y como la entendemos hoy en día, no es el Somnium de Kepler, es esta obra de aquí, que justamente hace ahora, este verano hará 200 años exactamente, que una señora llamada Mary Shelley, una jovencita por aquella época, durante unas vacaciones en Suiza, con 3 hombres, Lord Byron, Victor Polidori, el médico, y su marido, Percy Shelley, pues se les ocurrió una noche que estaban aburridos, debe ser que entre los 3 no querían nada con ella, pues se les ocurrió una cosa tan sencilla como inventarse historias de terror. Bueno, y de ahí surgió pues esta obra, ¿no? Esta novela que se publicó 2 años después, que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Es la historia probablemente de la criatura más desdichada que hay en la historia de la literatura universal, por lo menos desde mi punto de vista. No tiene padre, su padre no le quiere, necesita una pareja, su padre no quiere proporcionar esa pareja y cuando se la proporciona ocurren enormes desgracias que tienen consecuencias fatales. Bueno, si la ciencia ficción, tal y como la entendemos, nació en la literatura hace 200 años, cuando se hizo popular fue a través de esto, de lo que se llaman las revistas pulp, las revistas en papel barato, ¿no? Estas revistas de Aduro, que se llamaban en España, o de Apeseta, o de no sé qué, ya no me acuerdo qué moneda había en aquella época, pues nacieron estas revistas. Estas revistas nacieron a principios del siglo XX, 1908, Amazing Stories, cuyo editor era el famoso Hugo Gernsback, y veis qué portadas tenían. La charla que he preparado hoy es un poco pues como la criatura de Frankenstein. Es un despiece de cosas sin ningún sentido. El sentido le vais a tener que dárselo vosotros, ¿vale? A mí me gusta que mis charlas siempre tengan la forma de lo que voy a contar. O sea, no es siempre importante la forma, tiene que ser el contenido y al revés. El contenido tiene que ser coherente con la forma. Se intenta, a veces sale, a veces no. A veces una mierda y otras veces es una boñiga, pero al final es lo mismo. Bueno, otra revista muy importante en aquella época, pero cuyo boom fue sobre todo en la década de finales de los años 30 del siglo pasado, fue Astounding Science Fiction. Aquí, digamos que al hacerse cargo de la revista, el editor John Campbell Jr. eligió un plantel de autores de ciencia ficción que probablemente son conocidos hoy como entre los grandes clásicos de la literatura, por lo menos en el género de la ciencia ficción. No os tengo más que decir que Isaac Asimov era uno de ellos. Isaac Asimov empezó publicando aquí. Yo quiero hablaros no de literatura, no quiero hablaros de cómics, porque comprendo que el género de la ciencia ficción es un género no demasiado comprendido. No todo el mundo es aficionado a la ciencia ficción, vosotros lo perdéis. Y me gustaría centrarme en el aspecto cinematográfico del género, ¿no? Por supuesto, la literatura y el cómic, pero sobre todo la literatura, tiene grandísimos autores de ciencia ficción que han escrito grandísimas obras. Muchas de ellas forman parte de la historia de la literatura universal.
Pero bueno, no me quiero detener ahí. Quiero detenerme en una cosa que no todos estáis esperando. Los que me conocéis probablemente sabéis que yo me dedico a utilizar la ciencia ficción, pues como Arturo Quirantes, ¿no? Como una herramienta didáctica para enseñar física. Como estoy acostumbrado a hablar de física y ni Dios la entiende, he dicho, paso. Hoy voy a hablar de otras cosas. Y he querido traer una charla un poco diferente. Hay que sorprender siempre a la gente. Y cuando están esperando de ti algo bueno, lo mejor es darles algo malo. Y al revés. ¿Vale? Entonces voy a intentar hablaros de cine. ¿Por qué? Porque el cine es mucho más masivo, digamos, mucho más de masas que la literatura. Todos hemos ido al cine y todos hemos visto películas de ciencia ficción, tanto en las salas grandes, digamos, como en televisión. Bueno, aquí tenéis Frankenstein. Esta probablemente es la película o la adaptación cinematográfica más célebre de todas las que conocemos o se conocen los que somos amantes, digamos, de la historia del cine, además de la historia de la ciencia ficción. Es la versión de 1931 de James Whale y todos recordáis al famoso jorobado, que es el ayudante del doctor Frankenstein, y a la criatura. ¿Vale? Fijaos si es famosa la obra, que ya todos incluso confundimos al creador con la criatura. Hay más de 100 adaptaciones cinematográficas, y fue cuando me paré de contar, me cansé. Hay más de 100 adaptaciones cinematográficas de la obra de Mary Shelley. Bueno, la ciencia ficción ha tratado todo tipo de temas, todo tipo de temas. Las grandes preguntas de la humanidad están en la literatura de ciencia ficción. Y esas obras de literatura de ciencia ficción se han llevado muchísimas veces al cine, muchísimas. Quiero que os fijéis también mucho, porque os voy a mandar información subliminal, ¿eh? Os voy a mandar mucha información subliminal. No hay orden en las diapositivas. Muchas veces están en orden cronológico, otras están en el orden que a mí me da la gana y al final aquello es un desbarajuste. Es decir, es una criatura. He creado una criatura con trozos de otras cosas, pero al final quiero que tenga sentido. Bueno, como os decía, hay todo tipo de temas. La ciencia ficción ha tratado desde siempre las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Las invasiones alienígenas, los viajes al espacio, la ingeniería genética, la robótica, las armas de destrucción masiva. Podéis pensar prácticamente en cualquier tema. Todos ellos están tratados en el mundo de la ciencia ficción, en el cine, en la literatura. Pero vamos a hablar, como os digo, de las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Bueno, aquí tenéis otras películas, ¿eh? Me gusta que os fijéis sobre todo en la de la derecha, porque refleja uno de los estereotipos, digamos, más significativos en el mundo, ¿no? En el mundo del género de la ciencia ficción. Es el famoso científico loco. El increíble menguante, otra de las grandes obras maestras del cine de ciencia ficción y además de la literatura. Richard Matheson, su autor, fue también guionista muchos años de aquella famosa serie que no sé si la recordáis porque sois gente joven, que se llamaba La Dimensión Desconocida. Bueno, las amenazas del espacio exterior. O sea, casi, como os decía, cualquier tema en el que podáis pensar está tratado en el mundo de la ciencia ficción y ha sido llevado al cine. Si hoy en día conocemos la ciencia ficción no es por las revistas pulp, que estaban identificadas con un público juvenil, ¿vale? Históricamente la ciencia ficción se ha considerado un género, digamos, muy de adolescentes, muy cutre, por así decirlo, con una palabra de hoy, y no todo el mundo pues digiere la ciencia ficción. Se cree que es un género menor. Se equivocan. Quienes popularizaron efectivamente la ciencia ficción fueron los pioneros, los padres de la ciencia ficción. Jules Verne y Herbert George Wells. Son ambos, digamos, modelos, uno de lo que se llama ciencia ficción dura y otro ciencia ficción blanda. El primero, de la dura, es decir, todas sus obras, o prácticamente todas, están repletas de artilugios tecnológicos. Él era bastante conocedor de la ciencia de su época, tenía amigos ingenieros, amigos científicos y todos hemos visto o sabemos de sus novelas de la Tierra a la Luna, 5 semanas en globo, que fue rechazada por el editor la primera vez porque era demasiado científica aquella obra. Fijaos, rechazar una obra porque era demasiado científica, porque era demasiado fiel a la ciencia conocida y eso no era divertido. Bueno, y luego está H.G. Wells. H.G. Wells con sus 5 obras mayúsculas, por así decirlo, y que son conocidas en el mundo entero, seas aficionado o no a la ciencia ficción. La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau,
Los primeros hombres a la Luna, La máquina del tiempo. Fijaos, todos los temas que trataron Verne y Wells se repiten una y otra vez constantemente en la ciencia ficción que conocemos hoy en día. Y fueron escritos hace más de 100 años. La ingeniería genética, las invasiones alienígenas, los científicos locos, los viajes en el tiempo y las expediciones al espacio. Fruto de esto surgieron películas, sobre todo el boom más grande ocurrió en la década de los 50, con Destination Moon, una película extraordinariamente fiel a la ciencia conocida, absoluto fracaso en taquilla, por supuesto. Otra de las obras cumbres del cine de ciencia ficción, 2001, Una odisea del espacio. Aquí Stanley Kubrick, el director, estuvo asesorado por el mismísimo Arthur C. Clarke, que fue el autor de la novela. Luego existen bodrios, claro. No todo es ciencia ficción buena, no todo es ciencia reflejada fielmente en el cine de ciencia ficción. Había cosas como esta, El día de los trífidos, donde unas plantas asesinas procedentes del espacio exterior se dedicaban a dar latigazos a los indefensos humanos y a inyectarles un veneno que los mataban. Las plantas caminaban y solo les faltaba hablar. La gran revolución vino con Star Wars, en los años 70. Aquí cambió todo el cine de ciencia ficción. Hasta entonces, los efectos especiales habían sido cosas prácticamente que hoy en día nos producirían hilaridad, cuando no burla y chanza. Con Star Wars cambió todo. Los efectos digitales, los efectos especiales, las técnicas de animación supusieron una revolución absoluta en el mundo de la ciencia ficción. Y luego os diré por qué eso tiene tanta importancia. Los rayos láser, que ya os ha hablado Arturo de todos ellos, y fijaos en el centro, la princesa Padmé Amidala, porque es protagonista también de las películas de Thor, si las habéis visto. Bueno, pues esa señorita, fijaos que aunque es actriz, tiene un título por Harvard y de hecho fue fichada para hacer la película de Thor por eso, porque tenía un título de Harvard, querían que hiciera un papel de astrofísica, no como en los cómics. En los cómics originales el personaje que interpreta en la película es una enfermera. En las películas de Thor interpreta una científica, una astrofísica, y querían que fuera una científica profesional porque tenía una forma de comportarse y una forma de proceder en la pantalla, y querían que saliera eso reflejado. O sea que fijaos, hasta en las películas de superhéroes, hoy en día se pretende ser fiel a la ciencia en lo posible. Pasamos de esto prácticamente en los años 50, y os recomiendo que miréis a la izquierda, no a la derecha, ¿vale? Porque lo de la derecha también tenía su importancia. Pero hoy en día esta imagen sigue siendo muy habitual. El alienígena con cabeza grande, ojos almendrados y cerebro sin cráneo. Bueno, ha habido una evolución enorme. Tal y como conocemos ahora, por ejemplo, los alienígenas, ha habido desde Enemigo Mío, pasando por Contact, donde la protagonista es una mujer. Ojo, ese es un dato muy importante. Las mujeres casi nunca son protagonistas de las películas de ciencia y de ciencia ficción. Casi nunca. Evidentemente, Contact está basada en la novela de Carl Sagan. Carl Sagan sabía de lo que hablaba. ¿Vale? Solaris, donde la inteligencia extraterrestre se hace tan incomprensible que ni siquiera podemos comunicarnos con ella. Avatar, una de las películas más recientes, pero que a pesar de ser una película medio de fantasía, medio de ciencia ficción, tiene bastante buena ciencia reflejada en ella. Oblivion, donde el contacto con los alienígenas ni siquiera es conocido por nosotros. Nos tienen engañados y hacen clones de nosotros. Una de las últimas, el juego de Ender, donde todo es simulado. Creemos que estamos eliminando a los alienígenas en una simulación de ordenador cuando estamos eliminándolos de forma real. Los viajes en el tiempo. No hay películas como estas dos, las he traído como prototipos del reflejo de la buena ciencia en el cine. Antiguamente, cuando en los años 50 uno veía una película de ciencia ficción, lo único que podía hacer para discutir aquello era volver a una biblioteca después de salir del cine para informarse sobre el tema que trataba la película. Hoy en día tenemos eso al alcance de un clic en el ordenador, en internet, con los amigos, en los bares, en las redes sociales, etc. ¿Vale? Existen auténticos diagramas para seguir la línea temporal de esas dos películas en la red, con lo cual uno tiene acceso inmediato a la información. Se organizan grupos de discusión, se organizan unos debates encendidísimos en internet, y los que seáis aficionados sois plenamente conscientes de esto, y la cosa ha llegado a límites insospechados. Hasta originalmente los zombies, como ha dicho José Ramón esta mañana,
hoy en día se intentan justificar desde un punto de vista epidemiológico, de algún contagio, algún virus. Aparecen enfermedades como la rabia, que se asocian a los zombies, etc. El vampirismo exactamente igual. Al principio el vampirismo era una cosa sobrenatural absolutamente, hoy en día se le intenta dar una explicación de lo más científica. Incluso, como os acabo de decir, los superhéroes. Los superhéroes tienen una base científica. Pero lo que más me importaría de contaros ahora es la imagen que transmite el cine de la ciencia, de los científicos, de la ciencia y de los científicos, porque me parece una cosa muy grave. Por eso os he dicho que todo lo que os he mandado es información subliminal. La imagen entra por los ojos y aunque creamos que no influye, influye muchísimo. Y la imagen que transmite la ciencia ficción, el cine de la ciencia y del trabajo de los científicos es tremendamente perniciosa. La figura del científico loco es universal y todos la tenéis en la cabeza. De hecho, existen estudios en el mundo en los que se ha hecho dibujar a niños en sus aulas cómo es un científico. Casi siempre lleva bata, tiene pelos de loco, gafas, es hombre y blanco. Mujeres no suele haber. Son personas raras, aburridas, trabajan aisladas y casi siempre causan desastres, como la ciencia. En 2005 se hizo una estadística, se hizo un estudio de 1000 películas realizadas a lo largo de 50 años. El 40% de esas películas, la ciencia o los científicos eran los causantes de desgracias. Solamente en un 10% de ellas el científico era el héroe. Eso cala cuando uno lo ve, aunque no te des cuenta. Esto es basura. Basura 1, basura 2 y basura 3. No tengo noticias de que haya basura 4. Como dice ahí, los tiburones suceden. Igual que la mierda, exactamente igual. La mierda pasa. La televisión es una de las grandes culpables de la imagen que tenemos de la ciencia. Los bajos presupuestos, los cutres efectos especiales influyen en la percepción que la gente saca de la realidad. Porque hay estudios que dicen que lo que vemos creemos que es real. Y mucha culpa de eso lo tienen los efectos especiales, la calidad de los efectos especiales. Parque Jurásico es uno de los grandes ejemplos. Fijaos en estas imágenes. ¿Quién no dice que esos dinosaurios son reales? O estos, con esa textura en la piel. Eso se queda dentro. Y asociamos la realidad a lo que estamos viendo, aunque son animales con los que nunca hemos tenido experiencia. Jamás. No existen. Conocemos sus fósiles, nada más. Esta película es uno de los ejemplos más claros y uno de los paradigmas de estos estudios. Se han hecho estudios que están publicados en revistas científicas exclusivamente con esta película. Se considera la peor película de la historia, la peor película de ciencia ficción, me refiero, por la cantidad de errores, de conceptos científicos erróneos que introduce y por cómo se trata a la ciencia y a los científicos. Hay estudios con grupos dobles, digamos, con estudiantes que han visto la película y estudiantes que no han visto la película. Y a ambos se les dio, antes de ver la película, un curso de 4 semanas sobre física de la Tierra. Cuando al cabo de esas 4 semanas se les proyectó la película a un grupo y al otro no, y se les hicieron preguntas, se les hicieron unas pruebas, olvidaron esos alumnos las cosas que habían aprendido en el curso. Y lo que respondían era lo que habían visto en la película. Creían que la ciencia real era la de la película. Porque el científico que hablaba en ella, con su autoridad, les hizo creer que estaba en lo cierto. El argumento de autoridad en ciencia es tremendamente pernicioso y se usa muchísimo en el cine. Con lo cual la imagen que transmite de la ciencia es muy negativa. Contra eso tenemos que luchar todos. Los americanos se han puesto a luchar ya. La Academia Nacional de Ciencias y la Fundación Nacional para la Ciencia han creado un programa que se llama The Exchange, en el que ofrecen asesoramiento científico a los cineastas, a los realizadores, a los guionistas y a los actores, para que las películas de ciencia ficción sean cada vez más fieles a la ciencia. Porque es muy importante transmitir una imagen positiva de la ciencia. Es más, está demostrado que la gente, cuanta más ciencia ficción ve, más interés por la ciencia tiene, lo cual es increíble,
Porque si les estamos obligando a ver ciencia ficción y eso les produce un interés, es terriblemente triste que les demos una imagen negativa de la ciencia cuando la ciencia tiene una imagen mucho más positiva. Producto de este intercambio, de este proyecto que han ideado los americanos, han surgido películas como Gattaca, que acaba de poneros Carlos. Fijaos que tiene las imágenes de esta película están cuidadas hasta el límite de que fijaos en esa escalera. Esa escalera tiene la forma de la doble hélice del ADN. Eso también es subliminal. ¿Vale? Gravity. Cuando uno ve una película como Gravity y la compara con Star Wars, hay gente que se duerme en el cine, claro. Pero es que la realidad es así. La realidad no es como en Star Wars. Y a veces la realidad no es tan divertida. Moverse en ingravidez es muy difícil. Interestelar, una de las grandes joyas y de las últimas, asesorada por el mismísimo Kip Thorne, una autoridad mundial en relatividad general. La película Interestelar es probablemente la película más fiel a la ciencia de la historia del cine. La ciencia está tratada de forma exquisita y ha dado lugar incluso a un libro que explica toda la ciencia de la película. Un libro que, si podéis leerlo, os recomiendo que no os lo perdáis. Y llegamos a The Martian. Hemos empezado en Frankenstein y hemos terminado en The Martian, como prometí. La última película en la que la ciencia también es tratada a un nivel escrupulosamente cuidadoso. La película es un auténtico coñazo y está basada en una novela insoportable. Yo he leído hasta la página 50 y hasta entonces el protagonista solo había cultivado patatas en Marte. Eso aburre, ¿vale? Es ciencia ficción, es aburrida. Lo que tenemos que intentar es hacer ciencia ficción no aburrida. ¿Qué hemos hecho? Fijaos, todos sois doctores Frankenstein. Todos los que os gusta la ciencia y os gusta la divulgación, tenéis que construir vuestra propia criatura, con vuestros fragmentos, cada uno con su blog, con su web, en sus clases. Cada uno estáis haciendo un trozo de la criatura. Ensamblarlos es vuestro trabajo. La divulgación es la criatura que estáis creando y tenemos que hacerlo entre todos. Porque la ciencia es muy importante.